Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí como siempre listo para sumergirnos en un nuevo y fascinante tema. Hoy vamos a hablar de algo que ha conquistado al mundo entero, algo que ha inundado nuestras plataformas de streaming favoritas, algo que, bueno, simplemente lo está petando. Estamos hablando de las series turcas. Y es que Turquía lo ha hecho de nuevo. Ha vuelto a crear series que no solo son adictivas, sino que además están llenas de drama, romance, pasión, superíndice 3N, intriga. Lo tienen todo. Hemos visto superíndice 3 las producciones turcas han escalado posiciones hasta convertirse en un superíndice 3 global, superando fronteras idiomáticas y culturales, atrayendo a millones de espectadores de todas las edades y procedencias. ¿Por qué copyright? Pues porque tienen algo especial, una magia que las hace irresistibles. En este vídeo, vamos a explorar algunas de las series turcas más exitosas y a analizar qué copyright es lo que las hace tan populares. Vamos a descubrir por qué copyright la combinación superíndice 3N de paisajes impresionantes, actores carismáticos, historias conmovedoras y giros inesperados ha creado una superíndice 3 mula ganadora que tiene al mundo enganchado a la pantalla. Rense porque vamos a hacer un viaje a Trabu Copyright de los bazares de Estambul, las mansiones a orillas del bus superíndice 3 Esforo y los campos de Capadocia, todo desde la comodidad de su hogar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de telenovelas turcas, les quiero recordar como siempre que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y a tu copyright, al tanto de todas las novedades que traigo cada semana. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan, que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias abajo. Dicho esto, empecemos. Vamos a empezar hablando de Erkenci Kuay, Jaro Madrugador, para los que no hablamos turco. Esta serie es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo con su encanto y frescura. La historia gira en torno a Sanem, una joven más menos adora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de Can, un superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La química entre los protagonistas interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman fue absolutamente magnífica y catapultó superíndice 3 a ambos actores al estrellato internacional. La serie además de la trama romántica explora temas como la independencia, la ambición superíndice 3N profesional y la importancia de seguir tus sueños menos os. El ambiente alegre y desenfadado, junto con los bellos paisajes de Estambul, hicieron de Erkenci Kuay uno con diéresis copyright sito rotundo. La serie es un ejemplo perfecto de superíndice 3 las comedias románticas turcas pueden ser refrescantes y entretenidas, alejándose de los clichés copyright y ofreciendo personajes complejos y en traumas menos hables. Luego tenemos a Ek Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Otra comedia romántica que también copyright negó su superíndice 3 de gran popularidad. Burak Deniz y Anderu Parrafol protagonizan esta historia de amor entre Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el heredero de la empresa. Un hombre rico y exitoso pero también copyright bastante frío y distante. Como se pueden imaginar, las mentiras y los enredos conducen a situaciones hilarantes y a momentos muy emotivos. La serie explora temas como la diferencia de clases sociales, la ambición superíndice 3N, la familia y la importancia de la honestidad en las relaciones. La química entre Burak y Andetambiu Copyright fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie, que conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo con su encanto y su humor. Esta serie es un claro ejemplo de superíndice 3 las comedias románticas turcas, a pesar de seguir una superíndice 3 mula conocida, pueden ofrecer historias originales y personajes que conectan con el público. Pero no todas las series turcas exitosas son comedias románticas. También copyright hay dramas que han conquistado al mundo. Uno de los ejemplos claros es Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie superíndice 3 rica, ambientada en el Imperio Otomano, narra la vida de Solimun el Magnífico,
uno de los sultanes Mu-S importantes de la historia otomana, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie es un espectáculo visual impresionante con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones y pasiones. Muteayem YZYL no solo fue un con diéresis copyright cito en Turcua, sino que también copyright en ese vendió superíndice 3 a Mu S de 70 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas Mu S exitosas de todos los tiempos. La serie generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3N de la historia otomana, pero también copyright N despertu superíndice 3 un gran interu copyright S por la cultura y la historia turca. Es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola series GIS. Tu superíndice 3 ricas turcas pueden ser entretenidas y educativas al mismo tiempo. Otra serie dramática que causó superíndice 3 furor fue Karasevda o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven de familia rica. Sus caminos se separan cuando Nihan se ve obligada a casarse con un hombre poderoso y ambicioso. Aún más menos os despú copyright S. Kemal regresa convertido en un hombre de negocios exitoso y busca venganza, pero el amor que siente por Nihan sigue intacto. La serie es un drama intenso y apasionado, lleno de giros inesperados y personajes complejos. Karasevda fue galardonada con el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtió Copyright 2 en la primera serie turca en recibir este prestigioso premio. La serie fue un con diéresis copyright cito en todo el mundo, especialmente en Amu Copyright Rica Latina, donde conquistó superíndice 3 a millones de espectadores con su trama conmovedora y sus actuaciones impecables. Karasevda demuestra que los dramas turcos pueden ser de alta calidad y conectar con audiencias globales. Ahora vamos a hablar de Diriliay, Ertuğrul, Öresürekçen, Ertugrul. Esta serie hizo superíndice 3 rica también copyright, N fue un fenu superíndice 3 meno mundial. Ambientada en el siglo XIII, la serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmudeni, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra los templarios, los bizantinos y los mongoles para establecer un nuevo hogar en Anatolia. Diriliay, Ertuğrul es una serie de acción superíndice 3N y aventura con batallas espectaculares, personajes heroicos y una trama llena de intrigas políticas. La serie fue un con diéresis copyright cito masivo en Turquía y en el mundo musulmán, donde fue elogiada por su representación superíndice 3N de los valores islámicos y su exaltación superíndice 3N del heroísmo y la valentua. La serie también copyright N fue criticada por algunos por su supuesto nacionalismo y su representación superíndice 3N sesgada de la historia. A pesar de las controversias Diriliay, Ertuğrul se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural y consolidó superíndice 3 la posición superíndice 3N de Turquía como un importante productor de contenido audiovisual. También copyright N tenemos u con diéresis ucur o El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3N y drama cuenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ukondieresis Ukur en Estambul. Cuando Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Ukondieresis Ukur después copyright S de aún más menos os de ausencia, se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio y a protegerlo de las amenazas externas. La serie es un thriller intenso y violento, lleno de giros inesperados y personajes complejos. Ukondieresis Ukur fue un Ukondieresis copyright cito en Turquía y en otros pauses, donde fue elogiada por su trama original, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas y su representación superíndice 3N realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. La serie también copyright N generó superíndice 3 controversia por su violencia y su glorificación superíndice 3N de la cultura de las pandillas. A pesar de las críticas, Ukondieresis Ukur se convirtió superíndice 3 en una de las series turcas Mu-S populares de los últimos aún más menos os. Pero ¿por qué copyright las series turcas son tan populares? Hay varios factores que contribuyen a su Ukondieresis copyright cito. En primer lugar, las series turcas suelen tener historias emocionantes y bien contadas, con personajes complejos y relaciones intensas. Los guionistas turcos saben CEU superíndice 3 mantener al espectador enganchado a la pantalla, utilizando giros inesperados, cliffhangers y subtramas interesantes. En segundo lugar, las series turcas suelen tener una alta calidad de producción superíndice 3N,
con escenarios impresionantes, vestuarios lujosos y una banda sonora emotiva. Los productores turcos invierten mucho dinero en sus series, lo que se traduce en un producto final visualmente atractivo y de alta calidad. En tercer lugar, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la justicia. Estos temas resuenan con audiencias de todo el mundo, independientemente de su cultura o idioma. En cuarto lugar, las series turcas suelen tener actores carismáticos y talentosos, que saben CU superíndice 3 dar vida a sus personajes y conectar con el público. Muchos actores turcos se han convertido en estrellas internacionales gracias a su trabajo en estas series. Otro factor importante es la distribución superíndice 3N. Las series turcas se han beneficiado de la expansión superíndice 3N de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, que han hecho que estas series sean accesibles a audiencias de todo el mundo. Además, muchas cadenas de televisión superíndice 3N internacionales han comprado los derechos de las series turcas, lo que ha contribuido a su popularidad global. Las series turcas también copyright N se han adaptado a diferentes culturas y gustos. Por ejemplo, algunas series se han doblado a diferentes idiomas, mientras que otras se han adaptado para audiencias locales. Esto ha permitido que las series turcas lleguen a un público aún de ese amplio. El impacto de las series turcas en la economía turca también copyright N es significativo. La producción superíndice 3N de estas series genera miles de empleos y atrae inversiones extranjeras. Además, el turismo en Turquía se ha beneficiado del condieresis copyright sito de estas series, ya que muchos turistas viajan a Turquía para visitar los lugares donde se filmaron sus series favoritas. Ahora hablemos un poco sobre el futuro de las series turcas. Parece que el auge de las series turcas continuará en los superíndice 3 aún más menos os. Los productores turcos están invirtiendo cada vez más de ese dinero en la producción superíndice 3N de series de alta calidad, y las plataformas de streaming están cada vez más interesadas en adquirir los derechos de estas series. Además, la creciente popularidad de la cultura turca en todo el mundo también copyright N contribuyendo al condieresis copyright sito de las series turcas. En conclusión, superíndice 3N, las series turcas han conquistado al mundo entero gracias a su combinación superíndice 3N de historias emocionantes, alta calidad de producción superíndice 3N, temas universales y actores carismáticos. El auge de las series turcas es un fenómeno superíndice 3 global que ha tenido un impacto significativo en la cultura, la economía y la industria del entretenimiento. Y lo más probable es que sigamos viendo muchas series turcas exitosas en los superíndice 3 aún más menos os. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos hablado de algunas de las series exitosas, hemos analizado los factores que contribuyen a su popularidad y hemos hablado del futuro de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes y espero que ustedes también copyright N disfruten de estas series tanto como yo. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Por qué copyright les gustan tanto las series turcas? ¿Hay alguna serie que me recomienden que vea? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y a su copyright N al tanto de todas las novedades que traigo cada semana. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.